Hola queridos amigos, en este video quiero enseñarles cómo saqué 220 voltios, 218 voltios, ¿verdad? En un toma corriente que le saqué al microondas a partir de 110 voltios. Aquí pueden ver que este toma corriente tiene 115 voltios y yo saqué 218, ¿ok? Antes de continuar quiero decirle que no haga esto en casa. Resulta que yo saqué los 218 voltios, pero esos 218 voltios tienen una limitación, así que no hagan esto en casa. Solamente quiero mostrarles cómo lo logré hacer y puedo alimentar pequeñas cargas de 220 voltios, pero en la parte 2 de este video voy a mejorar este invento para poder alimentar cargas mayores y hacer prácticas de laboratorio con esos 220 voltios. Ok, voy a ir sacando cada uno de los tornillos. Obviamente hay que apagar el microondas, voy a bajar el breaker, voy a desconectar y seguiré sacando los tornillos. Tengo que hacer presión hacia atrás y ya la voy a sacar, ¿ok? Ok, ya aquí la logré sacar. Ok amigos, aquí pueden notar que tengo unos cables de telefonía delgados colocados a la entrada de voltaje del transformador elevador. Aquí pueden notar que tengo los dos cables de salida del tomacorriente, uno conectado a una de las patas del capacitor que al mismo tiempo está conectado a la salida del transformador elevador, y el otro cable lo tengo conectado a la tierra del microondas. Ok, voy a abrir aquí el microondas y ya saqué este tornillo que va acá, ok, y ahora voy a empujar y voy a jalar para que salga esta tapa. Ahora voy a sacar la tarjeta para que vean de dónde saqué ese voltaje y cuánto es ese voltaje. Toca desconectar este conector, ok, wow, y sacar este tornillo que está acá. Observe que solo tenía conectado la entrada de voltaje en corriente alterna. Tenía desconectado tanto el relé como esta salida de voltaje, ok. Más le vuelta a la tarjeta, vamos a observar que he conectado los dos cables a la salida del transformador, que va a pasar de 110 a 12 voltios, ok. Aquí pasa a 12 voltios pero en corriente alterna. Resulta que esos 12 voltios en corriente alterna lo voy a llevar a la entrada del transformador elevador y a la salida de este copín con tierra me da 218 voltios. Saca usted su cuenta, 218 entre 12 voltios, para ver cuál es el factor de elevación de voltaje que tiene este transformador. Cuando nosotros normalmente cuando conectamos 110 voltios, aquí salen unos 1900 voltios aproximadamente. También lo puede medir en ese caso. También puede buscar la manera de medirlos, pero yo les recomiendo que los mida así, saca la relación de transformación y después sabe cuánto saca el microondas realmente cuando funciona normalmente. El capacitor que está aquí nos da indicios, ya que ese capacitor en su etiqueta dice que soporta aproximadamente 2100 voltios de corriente alterna. La limitación en este caso, la conclusión, es que ahí tenemos los 218 voltios, pero resulta que si nosotros conectamos una carga, ¿verdad? Tenemos 12 voltios aquí en la entrada del transformador, y para tener la misma potencia a la salida que a la entrada, o es decir, si yo conecto una salida de 1 amperio, él me va a consumir 1 amperio por 218 voltios, sería una potencia aproximada de 218 vatios. Esos 218 vatios que tengo a la entrada, a la salida, también lo tengo que tenerla en la entrada, porque es lo que se le está exigiendo al sistema. Y como nada más tengo 12 voltios en entrada de corriente alterna, tendría que tener una corriente muy grande para llegar a esos 218 vatios, lo que va a causar la explosión de este transformador. Por lo tanto, no conecten una carga a este tomacorriente. Vamos a hacerle unas mejoras a este circuito
para poder conectar cargas de corriente alterna de 220 voltios. Bueno amigos, este ha sido este video. Espero que me den sus opiniones y que me den ideas de cómo realizar a partir de 110 voltios, cómo tener un toma corriente de 220, pero que ese toma corriente pueda ser capaz de soportar cargas que se conecten de cierto amperaje para crear un laboratorio acá en casas, por lo menos que no tengan ese voltaje de 220 voltios a su disposición.